la versión impresa, no escrita, la versión original de él en realidad está escrita en ruso y a mano, de su tabla periódica, es la versión de 1872. ¿Cuál fue el gran aporte y acierto de Mendeleev? Primero, el agrupamiento por familias de la misma propiedad química. Esto me gustaría que lo notaran porque es importante. Yo ya les dije que hubo otros científicos, Meyer fue uno de ellos, el mismo Lavoisier, que ya habían agrupado elementos por sus propiedades químicas. Entonces, ¿cuál fue el avance de Mendeleev sobre eso? Que él dejó espacios vacíos en algunos lugares y dijo que ahí aparecería, cuando fueran descubiertos o sintetizados, nuevos elementos. Específicamente, él propuso, de que se descubrirían tres elementos. Uno, y él les llamó, como no tenían nombre y no habían sido descubiertos, les llamó debajo de. En ruso, debajo se pronuncia como ECA. Entonces les llamó ECA aluminio, ECA silicio y ECA boro. ¿Esto qué significaba? Que debajo de esos elementos iba a haber un elemento con las propiedades químicas y algunas propiedades físicas muy similares a lo de su familia. De hecho, él predijo esas propiedades. Con el tiempo se descubrieron estos elementos y al ECA aluminio se lo llamó galio, al ECA silicio germanio y al ECA boro se lo llamó escandio. Entonces, el gran acierto de Mendeleev fue esto, de que aunque no existieran los elementos químicos, se podían predecir cuáles serían sus propiedades. Cuando la tabla quedó terminada, él se da cuenta de que existía una cierta periodicidad. ¿Qué significa? Un orden. Y que cada 8 elementos, el noveno se volvía a repetir con las mismas propiedades de la familia anterior. Es decir, si yo parto de los alcalinos y cuento 8 elementos, el noveno quedaba debajo de los alcalinos nuevamente. Entonces así le otorgó esta cuestión de familias a cada uno de estos grupos de elementos que están en columnas. Otra cosa que se dio cuenta él, que los elementos iban aumentando en un orden de sus masas atómicas. El concepto de masa atómica ya se venía manejando hace un tiempo, no había métodos precisos de detección de las masas atómicas, vulgarmente los llamamos pesos atómicos, pero bueno, él descubre cierta periodicidad. ¿Cuál es el problema? Que en el ordenamiento existían elementos que estarían fuera de lugar. ¿Qué significa? Que iban subiendo las masas atómicas, ustedes lo van viendo ahí, fíjense la columna, la fila número 3, donde dice sodio 23, magnesio 24, aluminio 27, silicio 28, fósforo 31. Si ustedes se fijan, esos números son las masas atómicas y van aumentando. Pero si se fijan más abajo en los globitos que yo he puesto, las masas atómicas originales en la época de Mendeleev, para el teluro era 125 y para el yodo la letra J es en ruso, era 127. Pero luego, cuando se afinaron los procedimientos de las masas atómicas, se vio que el teluro tenía 127 y el yodo 126. Entonces, había como discordancia en el orden de los elementos. Hasta que apareció este señor, Moseley, que fue un químico y físico inglés, que lo que hizo fue meter trozos de metales dentro de tubos donde se hacían vacío y se les aplicaba una gran diferencia de potencial. ¿Esto qué hacía? Hacía que ciertos rayos, que en realidad ya se conocían desde hacía bastante tiempo atrás, desde 1895, que se llaman rayos X, rebotaban contra el trozo de metal. Fíjense, dentro del tubo en la fotografía hay como un triángulo, ese sería el metal, rebotaban, y lo que él medía era la longitud de onda con la cual se emitía los rayos X después de haber rebotado contra el metal. ¿Qué es lo que descubrió? Que había una mejor correlación, es decir, se podía relacionar mejor la longitud de onda emitida con el Z. El Z
lo tienen que haber aprendido con Diego en la parte de cursillo de ingreso, es el número atómico o número de protones presentes en el núcleo que había sido descubierto por Rutherford. Vuelvo a repetir, entonces Moseley, a través de una serie de experimentos, descubre que había mejor correlación entre la longitud de onda emitida por un elemento metálico y su número atómico. Anoten esto, el número atómico es la cantidad de protones presentes en el núcleo. Con lo cual, reelaboran la ley periódica que había dicho o enunciado Mendeleev, que había dicho Mendeleev, que las propiedades químicas y la mayoría de las propiedades físicas de los elementos son función periódica de su masa atómica. Acuérdense que Mendeleev hablaba de masa atómica, pero tenía estos fenómenos de inversión en el orden de las masas atómicas. Cuando Moseley enuncia su ley periódica, la historia lo tomó como ley periódica modificada, que hoy se le conoce como ley periódica Mendeleev-Moseley, porque en realidad Moseley lo que hace es tomar la misma ley periódica de Mendeleev y cambia la palabra masa atómica por número atómico. Entonces, en definitiva, y lo que tienen que aprender es cómo se enuncia hoy la ley periódica de los elementos. Las propiedades químicas y la mayoría de las propiedades físicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Hoy la tabla periódica está dividida en periodos y grupos. Grupos, bueno, leanlo más abajo, familias, es la misma concepción que usó Mendeleev. Son las columnas verticales que integran los elementos de propiedades químicas similares. Ya desde hace unos 25 años más o menos, la IUPAC abandonó la vieja clasificación en subgrupos A y B, que a lo mejor si ustedes tienen tablas periódicas viejas van a ver que decía arriba, ¿no? Grupo 1A, 2A y después venían 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 1B y 2B, después 3A, 4A, etc. Esa clasificación se abandonó y hoy los grupos se numeran del 1 al 18. Y las filas horizontales indican la cantidad de niveles energéticos en cada átomo. Eso cuando vean configuración electrónica se van a dar cuenta. Yo algo de esto les voy a explicar. Entonces, hasta el presente se conocen 7 periodos o 7 filas horizontales y 18 grupos. Respecto de los periodos, el elemento 118 está en el periodo 7 y el grupo 18. Por lo tanto, cuando se descubre el elemento 119, ¿a dónde va a caer? Va a caer en el grupo 1, perdón, y en el periodo 8. Todavía el periodo 8 no ha sido inaugurado. Esta es una tabla periódica que he sacado de internet, simplemente para que vean cuál es la distribución en función del estado de agregación de los elementos. Fíjense que la mayoría son sólidos, más del 85%, después le sigue un casi 10% de gases y un 2,5% son líquidos. Y respecto a sus características conductoras, la mayoría son metales, un poquito son no metales y la mitad de esos son metaloides. Hacia el final de la cuarta parte vamos a hablar de esto. Bueno, con esto finaliza la primera parte. Ahora en el próximo video comenzaremos la segunda.